Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenido a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia por Humano Derecho Radio Estación. En los controles, Christopher Salazar y Héctor Meneses. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza, y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, estamos en unos días muy ajetreados, muy concurridos con este tema de derechos humanos, no siempre con buenas noticias, y vamos a empezar a hablar con nuestra directora y fundadora, Laura Louza, acerca de un caso que tiene conmocionado al país, que es el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Laura, ¿qué nos puedes decir sobre ese caso? ¿Cómo estás, Ali? Bueno, es un caso efectivamente muy grave, muy triste. Lo que muestra es esta política de Estado, primero de detener personas por razones políticas, simplemente, sean militares o no, en este caso es un militar retirado. Y segundo, la dinámica o el patrón que se da, que es una desaparición, una detención arbitraria, la no presentación ante la justicia dentro de las 48 horas como establece la norma. Y bueno, y lo más grave de este caso, ya todo lo que dije es grave, pero además lo más grave fue que esta persona aparece una semana después ante un tribunal y aparece en un estado tan deplorable, tan grave, que aparece en silla de rueda y además pidiendo auxilio, sumamente golpeado, y tan así que la juez lo manda al hospital para que lo revisen, vean qué tiene, y realmente esa persona muere. Es decir que vemos que está claro en este caso que hubo tortura. Hasta ahora el Estado lo ha negado, pero ya esto fue como que destapó esa realidad que tenemos años escuchando. Ya el primer informe del Alto Comisionado en 2017 lo revelaba, ya después viene el informe del panel de expertos de la Secretaría de la OEA, que tiene detalles muy dolorosos, también el segundo informe del Alto Comisionado. Es decir, que ya vemos que es una política de Estado, ¿no? Y el caso lo hace muy evidente. Lo grave de este caso es que, si se puede decir, pues lo más grave es que entonces ahora hay dos personas imputadas, a las cuales no se les está imputando el delito de tortura, sino se les está diciendo que hay un homicidio preterintencional. Es decir, que ellos no quisieron cometer el homicidio, pero lesionando a la persona, pues entonces incurrieron en este delito, vamos a decir. Entonces eso tiene una pena de 9 años máxima, lo que puede hacerlo susceptible es que si se les ponen 8 años, o en determinado caso pudiera hasta dárseles libertad condicional. Pero lo más grave es que no se reconoce la tortura, con lo cual no se reconoce el patrón, porque evidentemente si se dijera que hubo tortura es porque alguien mandó a torturar. Normalmente eso es el Estado, el gobierno, el que manda a torturar. Entonces esa es la intención real de cómo se está manejando esto a nivel del sistema de justicia, que realmente no lo podemos llamar así porque no hace justicia, sino que hace lo que el poder le dice para minimizar los altos costos que tiene la represión del poder, usando ese mismo sistema de justicia para lograr ese efecto. Ahora, entiendo que el fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente habló de que se iba a hacer una investigación rigurosa y que se iba a hacer todo lo posible porque hubiera justicia. ¿Por qué por qué esta imputación de homicidio preterintencional sería parte de ese patrón para
darle impunidad a este tipo de delitos. Sí, porque si la tortura en sí es un delito, si tú no lo reconoces, ya por ahí hay impunidad. Y además porque al no decir que hay tortura, estás desconociendo el hecho que hubo o sea, es como si fuera un hecho simplemente aislado de dos personas que lesionaban por su decisión, dos guardias, ¿no?, de la Guardia Nacional que lesionaban por su decisión a este detenido, pero no realmente la gravedad que implica el que hubiera una cadena de mando. Y eso es realmente lo que es muy grave. Sí, y hay que mencionar además de que no se imputa el delito de tortura porque la ley para prevenir y sancionar la tortura, que es una ley que existe y que para este gobierno pareciera que no existiera, establece una pena mucho mayor que para este delito, este homicidio preterintencional que ellos calificaron, porque para que tengan una idea, según lo que nos ha contado Gonzalo Gimio de Foro Penal, el homicidio preterintencional con causal solo llevaría una pena de hasta 9 años, mientras que, para que tengan una comparación, la pena por tortura es de hasta 25 años. Entonces hay una enorme diferencia entre una y otra, y lo que demuestra es que ahí se cierra el círculo de la impunidad. Es decir, no solamente hay impunidad porque se niega que exista tortura, sino porque además no se le sanciona, sino que se le da prácticamente una palmadita en la mano a los que por alguna razón son detectados como violadores de derechos humanos, y se les imputan este tipo de delitos que lo que van a permitir es que en muy poco tiempo, si es que algún tiempo van a rendir en la cárcel, el que lo hagan sea muy, muy corto, muy pequeño. Entonces, esto es un patrón que hemos visto en otros casos donde cuando no queda más remedio que sancionar porque el crimen está muy a la vista pública, cuando se hace de tal manera que lo que hace es sembrar la impunidad. Entonces aquí vemos cómo lamentablemente en el caso del capitán de corbeta Costa Arévalo esto se ha cumplido. Bueno, hoy vamos a estrenar una presentadora musical. Vamos a que nuestra directora presente la próxima pausa musical. Bueno, la canción que vamos a escuchar es de un grupo colombiano. El artista se llama Monsieur Periné y la canción se llama Tu m'as promis, es decir, tú me prometiste. Bueno, vamos a ver cómo es. Ya nos vemos. Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner.
Bueno, amigos, después de esta pausa musical tan perfectamente expresada en francés por parte de nuestra directora Laura Lousa, vamos ahora a recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Twitter a través de @accesoajusticia, donde por cierto hay un Twitter muy interesante que pueden buscar en nuestro timeline, donde explicamos lo que es este delito preterintencional que se quiere aplicar para el caso del capitán Acosta Arévalo. Y también nos pueden seguir por Facebook e Instagram a través de la expresión Acceso a la Justicia. Bueno, Laura, coméntanos, ¿qué más puedes decirnos sobre este ominoso caso del capitán Acosta Arévalo? Sí, además se usa la figura de lo concausal, no solo lo de lo preterintencional, y como explicamos en nuestra nota de prensa que está colgada en nuestra página web www.accesoalajusticia.org, es la última que sacamos, lo primero que se ve, pues allí explicamos qué es realmente esto del preterintencional y esto del concausal. Básicamente el preterintencional es, por ejemplo, si una persona maltrata a otra, bueno, lo común es decir, el hombre que maltrata a la mujer y la mata. Y obviamente no tiene ninguna intención de matarla, sino que la maltrata. Eso es la preterintencionalidad. Y más allá de lo que uno pretendía, va mucho más allá de lo que ocurre, lo que uno pretendía. Y lo concausal tiene que ver con que pasa algo relacionado, pero que es ajeno también a tu responsabilidad. Por ejemplo, que la persona que uno está lesionando sufra de alguna enfermedad como hemofilia y se desangre por el que tú al lesionarlo le causaste un corte, un daño, y hizo eso que ocurrió este accidente que no tenía nada que ver con tu voluntad. Entonces ahí vemos que efectivamente se trata de vamos a decir, tapar algo diciendo, mira, es que sí, ocurrió algo muy grave, pero lo que ocurrió muy grave no es responsabilidad de quien lo hizo. Con unos razonamientos de esta magnitud, uno también empieza a dudar si de verdad esas dos personas, esos dos guardias eran los que hicieron algo, o si son simplemente chivos expiatorios, ¿no? Porque ya te das cuenta que aquí la justicia, como dijo incluso un magistrado en el 2012, es de plastilina, es decir, el poder hace lo que quiere con ella y la moldea a su antojo. Entonces, obviamente todo eso hace pensar, ¿no? Incluso hoy en el informe de la Bachelet se reconoce eso, que aquí normalmente quedan impunes las violaciones de derechos humanos e incluso los casos de represión. Entonces, ya vemos como queda muy claro, incluso ante la ONU, que la justicia aquí no es tal. Ok, y además tenemos que señalar que en los comunicados oficiales sobre el caso del capitán hay múltiples contradicciones, porque ninguno, empezando porque unos dicen que el fallecimiento del capitán ocurrió antes de ser presentado, otros dicen que fue durante la presentación y otros dicen que fue después de la presentación. O sea, entonces ni siquiera se sabe si la presentación ocurrió, porque hay unos que señalan tiempos diferentes. Adicionalmente, todos los comunicados, eso sí, se ponen de acuerdo en hablar de la muerte, como que sí, lo único que investigar es la muerte del capitán, cuando en realidad todo empezó con la detención arbitraria que está generada además por una desaparición forzosa. De eso nada se habla, y tampoco se habla de que estuvo 7 días desaparecido. Entonces, como ven, estos hechos están encuadrados dentro de unos supuestos sumamente turbios que los comunicados oficiales no solamente no ayudan a esclarecerlo, sino que por el contrario aumentan las dudas, porque además lo que destacan esos comunicados oficiales son los delitos de los cuales fue imputado este señor, que además hay que decirlo, no fueron imputados, y además este señor nunca fue condenado, de manera que es una persona inocente, murió inocente. Destacar los delitos que le fueron atribuidos no solamente viola el principio de presunción de inocencia, sino que además altera la verdad tratando de destacar lo que no debe destacarse. Lo que debe destacarse de la muerte del capitán Acosta Arévalo es la muerte del capitán Acosta Arévalo y las circunstancias que la produjeron, no los delitos que se le estaban achacando. Adicionalmente a eso, tenemos otro caso tan terrible como el anterior, que es el caso de el joven de 16 años, Rufo Chacón, del estado Táchira. Cuéntanos, Laura, ¿qué nos puedes decir? Sí, es terrible. Bueno, él estaba protestando por falta de gas, lo que también es muy común en el país,
y le dispararon las autoridades que estaban reprimiendo la protesta a los ojos, ¿no? Esto fue en Mérida y el joven pues ha quedado obviamente ciego y bueno, está en una situación muy complicada de salud en este momento, incluso obviamente emocionalmente por el shock de lo que algo así tan grave pueda implicar. Lo increíble es que no es un caso de disidencia política, pero aquí cualquier cosa que se diga que no funciona o que simplemente, y que por supuesto como aquí los servicios públicos están estatizados, pues al final es el gobierno el que no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo con su función, entonces el gobierno lo ve como un tema también de protesta, el cual debe reprimir. Entonces esa es la situación. Y esto también es un patrón. Ya el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes había hablado de esto y lo había denunciado en el año 2017 con 22 casos muy similares de disparos a los ojos, lo que significa que en realidad la intención es matar. Entonces esto no es poca cosa. Ok, bueno, y ahora luego de comentar este triste caso vamos a otra pausa musical, en este caso aludiendo a siguiendo con mi educación musical por parte de la guía férrea de nuestra compañera Beatriz Chavarri. Conocemos ahora un dúo que interpreta música criolla a una manera bastante moderna. Este dúo se llama El Tuyero Ilustrado y está conformado por dos muy talentosos artistas venezolanos que interpretan un joropo, como le digo, que se está adaptado a las nuevas manifestaciones de la música nacional y que se llama Tristemente Célebre. Decía mi bisabuelo que fue preso allá en la rotunda, señor, que entre tantos desvelos se le reseca al hombre bueno el corazón. Con el golpe de la arepa se anunciaba ya la visita formal, el paso de la parca, la única que le solía visitar. Allí el cabo de presos tenía una truculenta misión y con deliberada maldad a todos vejaba, a palo limpio les daba su cuota diaria de infierno, de pavor y desgobierno, así como el ladino diablo ordenó. Era Nerio Pacheco, verdugo, espiga y un cruel criminal que por orden de Gómez en la rotunda mandaba y el pánico administraba a punte, grillo y veneno, y todos los otros presos buenos tarde o temprano torturó. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que presa en la rotunda cayó, tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. Pacheco estaba preso, no era guardia, ni policía, ni oficial, pero sirvió el alcalde buscándose la bendición del general. Cayó por asesino y esperando el fallo de aquel tribunal. Por cosas del destino, de Sampo a la rotunda Nerio fue a parar. En cada calabozo del alto y patio del triste penal, un mártir inocente cautivo por insolente perdía su don de gente en aquel hueco pestilente, ahogado en un sueño inerte que el mismo Nerio diseñaba en el lugar. Señor de la tortura, de paso arpisto nacido en el Tuy, pasaba la revista, nadie escapa de su vista y del régimen gomecista que tachaba de su lista cualquier intento arribista de derrocar al general. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que presa en la rotunda cayó, tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. La más infame tortura, la más lúgubre caricia, tenerle fe a la justicia mientras se pierde cordura. Por sinceros y valientes, por creer en la esperanza, víctima de la venganza, cayeron por inocentes. Me cuenta mi bisabuelo que los días no pasaban, que la mente le fallaba por el hambre y el desvelo, por el hambre y el desvelo, pero que valió la pena defender lo que creía. Si tú lo que creían, y aunque muchos se morían, me vengo en plena condena. Como antesala la muerte, Pacheco tocaba el arpa,
mientras que una tensa calma de a poco se hacía presente. Ya conociendo su suerte, conociendo su destino, Pacheco se abre camino para entregar el cadáver. Cómo murió nadie sabe, ay, nadie sabe, lo que sigue es el olvido. Y el abuelo dio en el clavo y me invito a hacer conciencia. Quien no dice lo que piensa, tarde o temprano se convierte en un esclavo. Decía mi bisabuelo que fue preso allá en la rotunda, señor, que hasta el color del cielo metido en ese calabozo olvidó. Pero también decía y tildaba de su más grande verdad, que no se arrepentía pues defendía su ideal de libertad. Ningún Nerio Pacheco, ningún esbirro y ningún general su voluntad doblaba, ni su idea mutilaba, pues él no se doblegaba a la réplica del infierno de un mediocre desgobierno que en la penumbra se perdió. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que presa en la rotunda cayó, tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. Bueno, amigos, regresamos luego de esta pausa musical. Luego de escuchar este joropo por parte de este dúo venezolano. Y ahora paso a recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter a través de @accesoajusticia con las etiquetas Justicia B y Justicia en la Mira. Y nos pueden seguir también en Facebook e Instagram a través de la expresión Acceso a la Justicia. Bueno, Laura, ¿y qué más podemos comentar sobre el caso del joven Rufo Chacón? Sí, este patrón, vamos a decir, también de represión con la fuerza y a veces hasta un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, existe particularmente en 2014, donde hubo una resolución del Ministerio de la Defensa que básicamente permite usar armas en contra de los ciudadanos cuando manifiesten, lo que es obviamente inconstitucional, y además incluso que se involucre en el ejército en ese tipo de manifestaciones y en ese tipo de represión, lo que también es inconstitucional. Entonces desde allí ya el Tribunal Supremo conoció el caso, no de Rufo Chacón, sino de esta resolución dictada por el Ministerio de la Defensa, pero no la anuló, que es lo que debía haber hecho por ser claramente inconstitucional. Entonces de ahí hemos visto este patrón. Efectivamente eso es dirigido a disuadir a las personas de ir a manifestar. Sin embargo, la situación es tan grave y la ausencia de acceso a la justicia es tan obvia que la gente no sabe qué hacer y sale a protestar ante la desesperación de no poder tener ni servicio de gas o de luz o de agua. Y eso ni siquiera estamos hablando, por supuesto, ya de un tema político como tal, pero para el gobierno todo se transforma en político y simplemente usted se calla y yo soy el que manda aquí. Usted no tiene derechos y yo decido qué voy a hacer. Y esa es, desgraciadamente, lo que ocurre, y con una fuerza de seguridad, la verdad, pues mortales al final, donde vemos este tipo de patrones muy graves. Así es, y como ya ha comentado Laura, esto es parte de un patrón, es decir, no se trata de situaciones aisladas, no se trata del capricho de un funcionario, ni se trata del exceso de un funcionario, se trata de actuaciones que ya se han visto reiteradas en el tiempo, y a partir de esa situación, eso hace responsables a los mandos superiores de estas personas que ejecutan estos actos, porque se están ejecutando de una manera cotidiana y como parte de las prácticas de esas instituciones. Y a partir de ahí, los mandos superiores tienen responsabilidad. Eso ocurre tanto para el caso del capitán Acosta Arévalo como para el caso de Rufo Chacón, porque en ambas situaciones existen casos precedentes que evidencian esta situación. Agrego además a lo que dice Laura, que en el informe de Provea, que ya hicimos referencia en el programa pasado, además de los 488 casos de tortura de que allí se describen, en el año 2018, debemos agregar, de esos 488, 100 corresponden al año 2018. De esos 100 casos, 75 corresponden al IGECIN. Entonces, si hay 75 casos de tortura
denunciados, ¿por qué nos debe sorprender que el capitán Acosta Arévalo haya fallecido? Evidentemente que no. Y ahí está el patrón, precisamente. Cuando encontramos que hay 75 casos solo en el año 2018, esto nos evidencia una situación muy, muy grave, de la cual se tienen que tomar correctivos. Y además debo aclarar que, a diferencia de otras cosas como el tema de la salud y el tema de la educación, que requieren un esfuerzo hercúleo por parte del Estado para poder empezar a bajar la curva de crisis humanitaria que estamos padeciendo, la tortura se puede solucionar muy fácilmente. Eso es una orden. Con que haya una orden que se haga cumplir, prohibiendo que esto se haga, esto se acaba. Entonces esto tranquilamente acaba de un momento a otro. ¿Ok? Pero efectivamente ahí vemos como que no hay una intención de hacer esa orden, o darla pero no hacerla cumplir, porque obviamente nos dirán que eso es así, pero que obviamente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y ahora brevemente vamos a hablar de una noticia que es la noticia de esta semana, también tan importante como las anteriores, que es el informe que va a presentar o que ya elaboró la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y del cual vamos a dedicar lo que queda de este programa y el siguiente, porque es un informe muy completo que tiene muchas aristas y de las cuales solamente comentaremos algunas muy brevemente ahorita. Solamente quiero empezar por decir que para mí la noticia más fuerte es la descripción que se hace de los desmanes que hace el FAES. Y voy a empezar por las recomendaciones, para después ir a medida que pasemos el programa, hablando de otras cosas. Habla primero de que en Venezuela se violan gravemente los derechos humanos y hacen entre otras piden las siguientes cosas: que se ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, ¿no? También piden que se hagan investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. Y la última de la que vamos a hablar ahora, hay muchas más, es que se disuelva el FAES. Esto no es poca cosa, eso es una recomendación que te dice hasta el punto en que la alta comisionada ha conocido la realidad venezolana y sabe de lo que está hablando. Dense cuenta que no pide que se reforme el FAES o que el FAES se ajuste a los parámetros de derechos humanos. Se está pidiendo que se disuelva. Y eso ya para mí valió, con esa recomendación, ya solo valió la pena que la alta comisionada viniera acá, a pesar de todas las críticas que se le hicieron, y con esto demuestra una vez más que ha cumplido con su mandato de defensa de los derechos humanos. Bueno, y ahora vamos a pasar a una pausa musical y vamos a hablar aquí de un artista que se llama King Changó, que canta una canción que se llama Venezuelan in New York, que muestra una vez más cómo los migrantes llevan su maletica a cuestas con sus recuerdos de su país de origen. Let's come down with the policeman. King Changó te lo va a cantar. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked selection to each and everyone. Fire. Te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi zumba machuco el English when I talk. I'm a Venezuelan in New York. Me respiro por Roosevelt Avenue, con mi tabaco y mi bastón. Siempre me escondo cuando viene inmigración. Soy un emigrante ilegal en New York. Oh, I'm an alien, I'm an illegal alien, emigrante ilegal en New York. Oh, I'm an alien, I'm an illegal alien, emigrante ilegal en New York. Algunos cruzan el borde en avión, otros en burro o en camión.
Diaria Injusticia. Bueno amigos, regresamos de esta pausa musical y pasamos ahora a nuestra sección permanente de este programa, que es Diaria Injusticia. Vamos a hablar ahora de un expediente que salió la sentencia muy recientemente, el 14 de mayo de este año, en el expediente 2018-596. Este es un caso que en principio no parecería muy complicado. Se trata de una contratación pública en el estado de Amazonas por parte de la gobernación, que contrató una constructora para hacer dice aquí, un complejo social educacional en la urbanización Monseñor Segundo García en Puerto Ayacucho. El tema es que, de acuerdo con lo que dice la sentencia, esa construcción nunca se llevó a cabo y la contratación fue por lo que en aquella época eran 18.710.045 bolívares de los de antes, de los que valían algo, que equivalían en ese momento a 8.000 bolívares, a $8.000, perdón. Entonces, esta cifra es importante que la tengamos. Bueno, la construcción de la obra originalmente tendría una duración de 5 meses, o sea que era una obra relativamente pequeña, me imagino por eso el monto. Sin embargo, esta contratación que se hizo inicialmente en 1998, esto es una fecha importante, 1998, 8 años después, la gobernación se dio cuenta, oh milagro, que no se había hecho y rescindió el contrato por incumplimiento. Es decir, la gobernación, repito, tardó 8 años en rescindir el contrato. Ya por ahí tenemos una grave irregularidad, porque si la construcción debió durar 5 meses, ¿cómo es posible que la gobernación tardara 8 años en rescindir este contrato? ¿Ok? Entonces ya ahí vemos cómo las irregularidades no empiezan solo en el Poder Judicial, sino que también están involucrando a otras autoridades. Ok, entonces a partir de ahí, se le pide, se notifica a la constructora de esta decisión y se le ordena que se reintegraran las cantidades de dinero adelantadas y además y otras indemnizaciones que establecía el contrato. La constructora no hizo ningún caso de esta solicitud y la gobernación en el año siguiente, en el año 2007, interpuso una demanda por daños y perjuicios tanto con la constructora como con la aseguradora, que era la fianzadora del contrato. Recordemos que en los contratos públicos existe la obligación de presentar fianzas de fiel cumplimiento en el caso de que el contratista incumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces aquí se hizo esto y se indemnizó por estos 18.710.045 bolívares con 2 céntimos, equivalente a $8.000. Ahora bien, esto se interpuso ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que tardó, escuchen, 10 años en dictar sentencia, ¿no? En el año 2017. 10 años, repito. Y además tengo que aclarar algo, ¿no? Porque algunos pensarán, bueno, los tribunales están llenos de expedientes y tal. Bueno, resulta que justamente en el contencioso administrativo que involucra los juicios contra el Estado, ha habido un declive importante de los casos contra el Estado, porque como el Estado siempre gana, haga lo que haga, salvo excepciones que no llegan ni a la décima ni al 0,1% de los casos. Entonces, como eso es así, ¿quién va a perder su tiempo demandando? Y en consecuencia el número de causas en los tribunales contenciosos administrativos se han reducido muchísimo. Y a pesar de eso, los tribunales contenciosos administrativos, en vez de ponerse al día, no, tardan, como ocurre aquí, 10 años en dictar sentencia en un caso por lo demás muy sencillo. Entonces aquí, además, la Corte dictó sentencia en esos 10 años, pero le quitó la razón a la gobernación y dijo que no, que la fianza había vencido y que por consiguiente declaraba sin lugar la acción. Entonces la gobernación apela ante la sala político-administrativa y esta dice que no, dice que la fianza sigue la suerte del contrato principal y como el contrato principal sí estaba vigente, obligó a que se pagaran. Entonces ahí viene el tema. ¿Cuánto obligó a pagar? ¿O cuánto decidió que se tenía que pagar? Bueno, esos 18 millones de bolívares viejos del año 98 ahora equivalen, escuchen, estimados oyentes, a 0,19 bolívares soberanos. Entonces, si tenemos un litigio de 12 años para que un tribunal diga
que hay que pagar 0,19 bolívares soberanos, cifra que no vale ni el papel en el que está escrito la cifra. Claro, algunos dirán, bueno, pero eso no es tan grave porque ordenó indexar. Sí, pero resulta que ya nosotros hemos hecho este ejercicio de indexar cantidades con los índices que ha publicado el Banco Central de Venezuela, y resulta que esa cantidad equivale a una cantidad muy inferior que no llega ni al 10% de esto. Estamos hablando de $500. Es decir, eran $8.000 y ahora la cantidad indexada equivale a un poco más de 500. Con lo cual, con eso ya no digo yo que vamos a construir una escuela. No vamos a construir ni un salón de una escuela, ¿no? Entonces vemos cómo este tema, tanto de la justicia que tarda, como los índices de indexación que nos da el Banco Central para hacer esa indexación, no sirven para nada, y tenemos otro caso más de diaria injusticia, ¿no? ¿Qué dirán los que no tuvieron esa escuela en Puerto Ayacucho sobre este caso? Y bueno, ahora pasamos a una pausa musical que la uno con el caso de El Tullero Ilustrado, que ya escuchamos, donde se hablaba de un famoso torturador que era Nereo Pacheco de La Rotunda, un hombre que se especializaba en envenenar a sus víctimas y que ahora está en los anales de la infamia. Y ahora, siguiendo esa tónica, vamos a escuchar a un grupo que se llama Free Convict, que es un grupo de personas que padecieron la privación de libertad y que ahora a través de la música expresan esa lucha por la libertad y esos abusos que sufren las personas que viven diariamente en Venezuela en establecimientos penitenciarios donde se les priva de sus más elementales necesidades. La canción se llama Error de Sistema. Batalla sentado tras de sillones. Basta de mover al mundo solo apretando botones. Basta de tener bocones representando el gueto y de que ignoren a la gente que solo exige respeto. Basta de tantos microbios en redes televisivas y de que no haya antivirus para una mente inactiva. Que a los 12 las chamitas hablen de sexo y motora y a los 13 los menores quieran tener una pistola. Me cansé de que internet, más que ayuda intelectual, se convirtió sobre todo en sede sexual y virtual. Basta de que el sueldo alcance para vivir solo un día y que para sobrevivir haya que revender comida. No me reniego del barrio donde hay madres trabajando. El trabajador humilde no entiende qué está pasando, que la inflación monetaria nos trae los pies en el barro, que sea esclavizado por su mísero salario. Me cansé que en las mañanas me despierte la injusticia con el látigo que deja las experiencias vividas, que me sujete al grillete del sistema en el que vivo y me encadene a los trabajos de las máquinas de vida. Me cansé de vivir de la injusticia, me cansé de ver perder mi nación, me cansé de que tan grande sea nuestra deuda que incluso nuestras empresas opten por la migración. Me cansé de injusticias judiciales, me cansé de sus juntas, sus dilemas, me cansé de esforzarme por tener los reales para pagar un PC con tanto error de sistema. ¿Y hasta cuándo y hasta dónde pensamos llegar? El tiempo ha de pasar, el pleito ya nos comienza a pesar, aunque a pesar de todo andamos a fuerza de codo buscando la alternativa para tener un buen acomodo, para echar pa'lante sin pensar solo en sí un maleante, aunque el maleante dice firme aquí vistiendo elegante en un mundo farsante, pie pequeño y paso gigante, para que se te parte el cuello cada vez que yo cante. ¿Ves cómo es la manera de hacer saber que todo no está en ver TV del SD en DirecTV, sino en vivir y ver por ojos propios cómo duermen al planeta con su venta de opio? O mejor dicho, se adueñan de los carteles y a través de las pantallas te hacen ver lo que quieren, que incautaron, quemaron, votaron, mas nunca dicen cuánto guardaron, cuánto dejaron. Pues al fin y al cabo, quien tenga 4 dedos de frente sabe que por el policía corrupto ya tienen arma los delincuentes, y el que dice que el malandro no es gente es porque no tiene un arma contra quien le mate un hermano de frente. Y los policías se han transformado en delincuentes frustrados y los ministros se han vuelto nuestros capos pesados que en pasado tuvieron la oportunidad de llenar el bolsillo para adueñarse de nuestra ciudad. Me cansé. Me cansé de vivir de la injusticia, me cansé de
ver perder mi nación. Me cansé de que tan grande sea nuestra deuda que incluso nuestras empresas opten por la migración. Me cansé de injusticias judiciales. Me cansé de sus juntas, sus dilemas. Me cansé de esforzarme por tener los reales para pagar un PC con tanto error de sistema. Bueno amigos, luego de esta pausa musical pasamos a nuestra sección también del diccionario jurídico, y que siempre les recordamos que este diccionario lo pueden conseguir tanto en nuestra página web www.accesoalajusticia.org, como también la pueden bajar para aquellas personas que tengan teléfonos Android. Lo pueden bajar gratuitamente desde Google Play, buscándolo por las palabras acceso a la justicia. Ese diccionario, junto con varias normas jurídicas del ordenamiento venezolano, la Constitución, leyes orgánicas, tratados internacionales, formatos de escritos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, infografías y audios y videos de acceso a la justicia, los podrán escuchar a través de esa aplicación, que es totalmente gratis y apenas pesa 13 megas, que como dicen por ahí, ni empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, pasamos ahora a esta sección de diccionario, y como estamos hablando del informe de la alta comisionada, vamos a hablar de algo que ella no dice, pero que sí lo dice, que ella no lo expresa con esas palabras, pero cuando uno suma 1 más 1, pues no llega a otra conclusión más que todas estas violaciones a los derechos humanos, sobre todo las que obedecen a un patrón sistemático y generalizado, son crímenes de lesa humanidad. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es un crimen de lesa humanidad. De acuerdo con nuestro diccionario, es un ataque generalizado o sistemático a una población, ya sea por parte de un tercero o de alguna autoridad del Estado. Ejemplo, la persecución de personas por sus ideas políticas es un crimen de lesa humanidad. Si quieren saber más sobre el contenido de los elementos de este crimen, pueden conseguirlos en nuestra app de acceso a la justicia, en el Estatuto de Roma, que lo tenemos ahí cargado, en el artículo 7, donde se dice lo siguiente: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces ahí se hace una lista donde se habla de asesinato, exterminio, y uno que nosotros consideramos que es el aplicable aquí, que es el literal K, que es otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grande sufrimiento o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física. Entonces, como ven, aquí en Venezuela podemos hablar con toda tranquilidad, y además esto es una cosa que cualquiera lo comenta a cualquier persona en la calle y te dice sí, es verdad, porque además lo presenciamos constantemente en las calles de nuestro país. Es triste decirlo, pero es así. De todas maneras, Laura, ¿tienes alguna reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad descritos por el informe de la señora Bachelet? Sí, correcto. Bueno, estamos insistiendo en que hay patrones por eso, porque es una política de Estado, que es uno de los elementos del crimen de lesa humanidad, es decir, son crímenes atroces. Nosotros tenemos en la página web un manual sobre eso, que explica cuáles son estos crímenes atroces y qué pasa en este tipo de crisis humanitaria, que efectivamente muchas veces las dos cosas están relacionadas. En este caso, lo que estamos comentando es que ella habla de situación humanitaria, habla de la desnutrición, los temas de salud, los temas de represión, y todo eso son crímenes de lesa humanidad. Y son, cuando normalmente la gente habla de genocidio, bueno, son un crimen distinto al genocidio, pero igual de grave el genocidio. El genocidio es cuando es hacia una población determinada por razón de raza, de género. Aquí simplemente es contra todos los venezolanos. Obviamente sí hay una población determinada cuando hablamos de disidencia política, pero en general no hay diferencia, y el caso de Rufus Chacón es un ejemplo muy claro de eso, porque él no es político ni estaba manifestando por razones políticas, simplemente porque no había gas. Entonces el poner a los seres humanos de un país, a las personas, en una situación de
sufrimiento de tal magnitud, como que no puedan comer, como que tengan que pasar hambre, como que no pueden conseguir medicinas, como que no pueden curarse, como que no pueden ir a un hospital, como que se van a morir de cualquier enfermedad que ya estaba erradicada, como que no tienen con qué bañarse, no tienen agua, no tienen luz, no tienen... Eso es un crimen de lesa humanidad como cuando lo haces como una política de Estado, siendo que tú puedes echar para atrás eso. Obviamente no es fácil a estas alturas por lo difícil, pero sabemos que desde el 2016 por lo menos, en varios intentos que ha habido de que entre ayuda humanitaria, el gobierno ha dicho que no. Apenas ahora dejó algo con la Cruz Roja Internacional, pero en general ha sido muy renuente a hacerlo y además no reconoce ni siquiera que exista. Entonces eso hace obviamente que estamos perfectamente, ahí se ve la intencionalidad, estamos en ese crimen. Además hay otros crímenes que hay allí dentro del crimen de lesa humanidad, asesinato, tortura, desaparición forzosa, es decir, todo eso está ocurriendo. Y es lo que ha ido ocurriendo en Venezuela y en el informe de la Bachelet ya lo explica muy bien. Así es. Y bueno, para terminar esto, ya que vamos a hablar de este informe en el siguiente programa, porque como decimos, es un informe muy denso, solamente quiero aclarar algo para todos aquellos que dijeron que la Bachelet solamente vio oficinas con aire acondicionado, o se entrevistó solo con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y cosas así. Pues no, aquí el informe muy claramente señala que la misión que ella ordenó, que estuvo aquí en marzo de este año, hizo una variedad de entrevistas, además de las que hizo la propia señora Bachelet cuando estuvo aquí con víctimas, y señaló que estuvo en Caracas, en Barquisimeto, en Valencia y en Ciudad Guayana, y que además entrevistó a personas refugiadas y a migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Entonces, como ven, el espectro de las personas contactadas para este informe fue bastante amplio, que incluyó tanto a personas venezolanas que viven aquí como las que están en el exterior. Y agrego además que el informe señala que la oficina del Alto Comisionado mantuvo entrevistas con 558 víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas profesionales de la salud y de los medios de comunicación social, defensoras y defensoras de derechos humanos y exmilitares y oficiales de seguridad. Y celebró 159 reuniones con una amplia variedad de las partes interesadas, incluyendo los actores estatales. Es decir, ellos escucharon a todas las partes involucradas. Entonces, esto lo digo para que se entere los que nos escuchan que el informe recoge no un trabajo de una visita de 3 días, que es lo que la gente vio, no, sino un trabajo de meses que incluye el trabajo de el grupo que la acompaña en su oficina. Y como ven, este informe, lo podemos decir, recoge con bastante exactitud la realidad de lo que pasa en Venezuela y que lamentablemente podemos calificar de una tragedia. Es muy importante que el informe reconoce la desinstitucionalización del Estado y sus políticas para ir acabando con la democracia, simplemente para cuestiones de seguridad nacional, cito, o de orden público, lo que hace ver que el sistema político no es democrático para nada, y eso es algo muy importante. Bueno, y con esta muy buena noticia en el sentido de que expone la realidad del caso venezolano, terminamos este programa de Justicia en la Mira, el programa de acceso a la justicia. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.